Germán Negro con mucha información. Ger. ¿Por qué esta imagen en blanco y negro que nos hace tan viejos? No, pero no. Vamos a ver imágenes en blanco y negro, así que está bien. ¿A qué año nos vamos a remontar? Nos vamos a remontar a agosto de 1972. ¿Y de qué vamos a hablar? De algo que muchos se preguntan, ¿qué fue la masacre de Trelew? Se están cumpliendo ahora, por estas horas, 50 años. Exacto. Muchos escucharon nombrar, durante años se habló del tema, pero muchos no saben de qué se trató, qué fue la masacre de Trelew. Y para eso habría que remontarse. Podemos ir viendo algunas imágenes que encontramos por ahí. Está la asunción de Agustín Lanusse, quien era el presidente de la época, antes del llamado democrático, que terminó con las elecciones que ganó Cámpora. La masacre de Trelew fue durante el gobierno de Lanusse. En una época muy complicada, con los movimientos guerrilleros muy fuertes, muy fuertes. Todo comienza a ver, ahí lo estamos viendo a Roberto Mario Santucho, el líder del ERT, que es detenido. Todo comienza en esta prisión. Es la prisión de Rawson. Aquí había alrededor de 70 guerrilleros detenidos, muchos de ellos jefes y también dirigentes gremiales, dirigentes políticos muy importantes. Entre los dirigentes gremiales, por ejemplo, estaba Agustín Tosco, el cordobés Agustín Tosco, quien había sido detenido después del Cordobazo y había sido llevado a esta prisión junto con otros dirigentes. Acá ya estamos viendo imágenes de lo que era el aeropuerto, el viejo aeropuerto de Trelew. ¿Qué pasó? Los dirigentes guerrilleros, de la mano de este señor que estamos viendo ahí, Marcos Osatinsky, organizaron una fuga muy bien planificada. Tenían que tomar el penal, a partir de ahí viajar en 3 camiones hacia el aeropuerto de Trelew, que estaba muy cerca. Iban a abordar en Trelew un avión de la empresa Austral que llegaba a la tardecita, venía de Comodoro Rivadavia y viajaba hacia la ciudad de Buenos Aires. Dentro del avión de Austral había 3 guerrilleros camuflados como para ayudar a este proceso de fuga muy traumático que iba a comprender un viaje a Chile. ¿Qué pasó, me preguntás, para que sucediera? Claro. Ahí estamos viendo los camiones que estaban previstos para la fuga. ¿Cómo se desató todo? Se desata todo porque cuando se concreta el proceso de fuga y se va a dar la salida de los guerrilleros de la prisión, un guardia se tirotea con Marcos Osatinsky. Cuando los conductores de los 3 camiones que habían sido alquilados escucharon el tiroteo, se asustaron y se fueron. Entonces queda la cúpula de los movimientos guerrilleros. Estamos hablando de Fernando Vaca Narvaja, de Enrique Gorriarán Merlo, de Roberto Quieto, de Domingo Mena, ¿sí?, de Osatinsky, entre otros, que eran los que tenían la prioridad para un momento de fuga si había algún tipo de problema. Este grupo logra tomar un taxi y se va en taxi rápidamente hacia el aeropuerto de Trelew. Mientras quedan otros 19 guerrilleros intentando el proceso de fuga. Esos guerrilleros logran abordar también taxis y van detrás de los líderes. Cuando los líderes llegan, toman el avión junto con... Parece una película, pero fue así, y muestra lo que era la época, ¿no? Suben al avión y esperan 10 minutos. Como no llega más nadie y no tenían intercomunicadores, ahí estamos viendo el avión de Austral, no había intercomunicadores ni aparatos celulares, deciden despegar. Le dan la orden al piloto, bajan al pasaje y le dan la orden al piloto para que se dirija al aeropuerto de Puerto Montt, donde iba a ser reaprovisionado para llegar al aeropuerto de Santiago de Chile. Justo cuando el avión despega, llegan 19 guerrilleros, entre ellos 8 con vinculación con Córdoba. No todos eran cordobeses, pero sí
Varios habían militado aquí, habían estudiado aquí o habían nacido aquí, como el caso más emblemático que es el de Mariano Pujadas, cuya familia después fue borrada de la faz de la tierra, fue dinamitada en un pozo por los militares del proceso que vino después. ¿Qué pasó? Los guerrilleros lograron llegar a Chile, pidieron asilo político y después de unos días lograron un salvoconducto para llegar a Cuba, donde se refugiaron y cada uno tomó su ruta y fueron después muy importantes en el proceso sangriento que se desató más adelante porque todos eran jefes de alguna organización militar. Montoneros, ERP y FARC. FARC y Montoneros después se fusionan. Ahora, ¿qué pasa con esos 19 que logran llegar al aeropuerto y ven cómo sus compañeros, sus líderes, sus jefes habían partido en el avión de Austral? Bueno, lo primero que hicieron fue refugiarse en el aeropuerto. Claro. Y posteriormente se entregaron a las fuerzas de la base aeronaval de Trelew. Recibieron ahí alguna serie de garantías adelante de periodistas, de jueces y de jefes militares de que iban a ser respetados, de que su vida no corría peligro y que iban a ser trasladados de nuevo a Rawson, de vuelta al penal de Rawson. ¿Qué pasó? Los militares navales no respetaron el acuerdo y los llevaron directamente al cuartel general que tenían en la zona muy próxima al aeropuerto en Trelew. Después de varias negociaciones, conversaciones, reuniones entre los guerrilleros que estaban en Chile, los que estaban acá, el gobierno de la NUCE, la noche del 24 de agosto de 1972 fueron sacados uno por uno, mujeres y varones, de sus celdas. Hubo una discusión preparada, obviamente, por el grupo militar a cargo del almirante Luis Sosa, quien fue detenido hace un par de años, con muchos años ya de edad, y se abrió fuego desde una ametralladora ubicada en la punta de un pasillo y los 19 fueron acribillados. Los que no fueron acribillados y lograron meterse a sus celdas fueron también tiroteados dentro de sus celdas. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se supo? ¿Por qué estamos hablando y contando lo que ocurrió dentro de esa base donde se pintó eso como un intento de fuga? Hubo 3 personas que se salvaron, entre ellas María Antonia Berger, a quien la remataron de un tiro, porque un militar iba y remataba uno por uno, de un tiro en la cabeza y tuvo la suerte de que la bala le reventara el maxilar y quedara con vida. Cuando llegan otros jefes en horas de la madrugada, esto ocurrió a la noche, y se encuentran con ese cuadro, intentan acomodar un poco la cosa y cuando ven que hay 3 personas con vida, la llevan a un hospital de la zona y tratan de recomponerlos para llevarlos de nuevo a prisión y para que sean recuperados de la manera que pudieran. Ninguno de los 3 sobrevivió al proceso militar, fueron asesinados posteriormente. Esto fue la masacre de Trelew y llegó a tal punto que cuando los velaron en la ciudad de Buenos Aires, en una entidad abierta, el gobierno militar entró con una tanqueta y atropelló a la gente que estaba velando a estas personas que habían sido asesinadas en la base Almirante Sar de Trelew. No sabíamos o sabían qué había sido, no tenían claro, no recordaban qué era. Eso fue la masacre de Trelew. 19 personas que se entregaron, pero que no fueron juzgadas, que no pasaron ante ningún tribunal, simplemente una noche fueron acribilladas porque a alguien se ocurrió que había que exterminarlos. Ger, gracias. Nos vemos la semana que viene. El libro gordo de Germán. Cuando el maestro habla, lo demás nos tenemos que callar. Cátedra de lo que fue la masacre de Trelew. Clarísimo. Para escucharlo a Germán hablar, hablar y hablar. Y siempre aprender. Pausa, la última, dale.